Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a una nueva edición, en una nueva oportunidad, como siempre les digo, de compartir, de reunirnos, discutir, analizar e incluso disentir en los temas que diariamente presentamos a través de Américas Noticias. Yo soy Vladimir Kissinger y en nombre de todo mi equipo, el equipo técnico, directivo, logístico y periodístico de todos nuestros medios de comunicación en Venezuela, en los Estados Unidos y en Europa, también por supuesto nuestra gente de Kissinger Media Group, mi querida productora que nos acompaña día a día a través de Buenos Aires, Argentina, porque la producción llega desde Argentina, va a parar a los Estados Unidos, desde aquí hacemos el programa como tal y el enlatado pues lo lanzamos al resto de nuestro mundo para que pueda llegar pues en buenas manos. A ustedes gracias, insisto, por acompañarnos el día de hoy, un día particularmente importante, y es que se lo comentaba José Alberto Gil, a quien voy a presentar en solo unos segundos, la importancia de tener a un político, y si me lo permites, de carrera, con experiencia, que tiene más de 20 años en la movida política venezolana, que fue fundador, pues con otros compañeros de partidos tan importantes como Voluntad Popular en el 2011, también como el Proyecto Venezuela, que fue toda una revolución en su oportunidad en el 98, y por supuesto una trayectoria dilatada en términos políticos, en términos de activismo, y este momento es preciso, y le comentaba ya fuera del aire que quizás esta entrevista no sería de las más sencillas porque nos tocará hacerle preguntas difíciles a José Alberto, que bueno, esperemos por supuesto que nos pueda contestar con toda sinceridad y que nos dé luces desde el punto de vista político. Nosotros analizamos hasta dónde podemos llegar, pero desde el punto de vista político, y muchas cosas que vale la pena presentar de cara a lo que ocurre y lo que acontece en Venezuela especialmente. Las últimas 24 horas en Américas Noticias. ¿Qué ha ocurrido en términos de las últimas 24 horas? En concreto, para entrar a hablar con José Alberto Gil. Número 1. Movimientos concretos militares en las principales fronteras de los dos países más importantes que, digamos, hacen vida conjuntamente con Venezuela. Y estoy hablando, por supuesto, de Colombia y de Brasil. Movimientos tácticos en términos del Comando Sur, prácticas militares al sur de Brasil, en la cual está participando Colombia, participa Brasil, participa Perú, y también está participando en términos logísticos y de personal también por parte de los Estados Unidos, algo que ha llamado la atención. Ya hemos visto algunas reacciones, no solo en Venezuela, sino también internacionales, como por ejemplo la de Evo Morales, que pues repudiaba cualquier intento de intervenir militarmente a Venezuela. Yo tengo unas opiniones muy particulares sobre si en efecto se va a dar o no esta intervención, pero no las voy a dar yo, por supuesto. Vamos a aprovechar a nuestro invitado del día de hoy, que como les comentaba, se trata de José Alberto Gil, político venezolano, fundador de los partidos Proyecto Venezuela, el 98, también de Voluntad Popular, por cierto, el que tuve oportunidad de pertenecer desde Guayana en una cantidad de, duré al menos 3-4 años apoyando el partido, director de Cultura del Estado Lara entre el 2008 y 2011, pero más allá de ello, que tenía que nombrarlo, a juro, para que la gente sepa de quién estamos hablando, hoy nos ha venido a contar una propuesta concreta desde el punto de vista de la necesidad de reestructurar el Estado venezolano a lo que él ha denominado libertad político colectiva, algo que por supuesto le pediremos que nos aterrice en términos operativos, pero que, dándote la bienvenida a tu casa, además teníamos tiempo queriendo tenerte acá, José Alberto, y pues escuchar tu opinión. Lo primero que hay que arrancar de alguna manera, en el marco de los partidos políticos tradicionales y partidos políticos un poco más jóvenes,
¿Cómo se encuentra la realidad política en Venezuela? Como una estructura que va desde aquellas militancias base de los partidos políticos, y estoy metiendo a todos, tanto aquellos que apoyan al régimen bolivariano, chavista, y yo lo digo muy, muy directamente, esa es la dictadura que se vive en Venezuela, y aquellos que adversan. Bienvenido a tu casa. Vladimir, agradecido, y un saludo a todos tus oyentes y también televidentes en este caso, porque tienen la oportunidad de visualizar un poco estos encuentros que realizas acá, y felicitaciones por esta iniciativa que ya de alguna manera iremos no solamente sumando esfuerzos para que siga proyectándose a nivel mundial, sino también aportar ideas que yo creo que estamos nosotros como venezolanos necesitando un sistema de ideas claro que nos diga hacia dónde debemos apuntar los esfuerzos para reinstitucionalizar el país, porque yo creo que lo bueno de lo malo que está pasando es que no va a quedar literalmente, desde el punto de vista de lo que es el Estado venezolano, no va a quedar piedra sobre piedra, y yo pienso que como ha volado en 1000 pedazos el Estado venezolano como tal, podemos rehacerlo, y hacia allá apunta un poco lo que es este tema filosófico político del que yo me hago eco, y no es otra cosa que un sistema de ideas que propone un sabio en conjunto con otros sabios españoles, como es García Trevijano, que por supuesto muchos de los que nos están viendo puede que conozcan su obra, y un poco hacia allá es donde apunta el tema filosófico y político de lo que necesitamos hacer. Pero como eso es algo un poco abstracto, que como tú bien dices, hay que aterrizarlo, ya tendremos tiempo para aterrizarlo, y no quisiera escurrir el bulto de la pregunta inicial que me hiciste. Pero además te la agrego con otra que me gustaría que con la que arrancaras. ¿Crees que el chavismo en Venezuela, esta revolución del siglo XXI, este parapeto socialista y comunista, crees que fue necesario en Venezuela? ¿Se tuvo que vivir esto para llegar a algo o no? Mira, está por verse. Está por verse si el precio que estamos pagando tan alto por las privaciones y la cantidad de personas que han entregado su vida detrás de una idea de libertad, y aquellos que han sido sistemáticamente asesinados durante estos últimos 18 años, porque no solamente son las personas o los jóvenes que han salido a las calles y han encontrado la muerte pensando en un ideario de libertad, sino también los venezolanos que, haciendo una ciudadanía, han sido víctimas también de este amponato rojo que se ha sencillamente desparramado hacia abajo, y que son grandes responsables de la cantidad de miles de muertos que anualmente mueren, valga la redundancia, en nuestras calles, de ciudadanos venezolanos que han muerto innecesariamente gracias a la inseguridad rampante que hay en nuestro país, producto de todo el deterioro que ya sabemos institucional. La impunidad, por ejemplo, campea en los 4 costados de nuestro territorio venezolano, y donde hay impunidad sencillamente no hay temor a que el Estado y la justicia te toque, y entonces vemos lo que está sucediendo, las consecuencias. Ahora fíjate que recordaba este libro que estoy leyendo sobre el miedo como estrategia política, sobre todos los regímenes totalitarios, ¿no? Y les recuerdo que estamos hablando con José Alberto Gil, además político de carrera, pues más de 20 años, según entiendo, pues ejerciendo distintas ocupaciones, fue fundador de Proyecto Venezuela y también de Voluntad Popular. Y me preguntaba el tema del miedo de cara a lo que tú comentas. ¿Crees que el miedo ha sido una de las estrategias fundamentales para este régimen actual, para llevarnos hasta donde hemos llegado? Sí, en una parte de la historia sí, pero hay otra parte en la que no fue el miedo ni el terrorismo. Porque eso funciona cuando existe una oposición que quiere realmente salir del opresor en este caso. Hay 2 teorías que yo podría esgrimirte un poco para sostener por qué digo esto. Realmente, sí, eso quedó aquí. No, y voy a... Sí, exactamente, yo sé que esa es la idea, porque cuando uno maneja un lenguaje políticamente incorrecto, paga el precio. Claro. Y como yo no ando buscando votos, yo lo que ando tratando es de crear, en este caso, conciencia, y tratar de apegarme a un sistema de ideas que puedan ofrecerle al país una reinstitucionalización, entonces me puedo permitir estos comentarios y esta expresión como tal, que, dicho sea de paso, asumo mi responsabilidad estrictamente personal
para efectos de todo lo que yo esté hablando acá al aire en tu programa. Entonces esto lo puedo perfectamente ligar con lo que es el tema inicial que me planteabas de los partidos políticos. Correcto. Precisamente, en los regímenes en los que existe una real oposición hace falta el terrorismo como instrumento de disuasión, de temor, de generar ese miedo para efectos de que quien detenta o está haciendo las veces de Estado pueda entonces manejar a merced todo lo que necesita manejar para mantenerse y perpetuarse en el poder. Cuando no existe una conciencia de quienes se oponen a ese régimen, una conciencia real de que necesita sacar del poder a el opresor, entonces termina siendo, muchas veces sin proponérselo, parte del sistema, parte del régimen, porque el régimen entonces encuentra que no es necesario aplicar el miedo ni el terror, porque es que tiene de alguna manera gente en la oposición que le hace fácil su permanencia. Entonces se guarda ese ticket del terrorismo o del miedo, de intimidación, para cuando lo necesite y cuando tenga una oposición que realmente necesite aplicarle. Que frecuentemente lo utiliza, ¿no? Al menos una vez al año lo utiliza. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Yendo un poco hacia la pregunta inicial que me hacías. ¿Cómo veo yo la situación de acuerdo a lo que uno puede leer de la historia de Venezuela? Con la cantidad de cosas que a las que uno pueda tener acceso. Uno, porque las ha vivido. Tengo 49 años, cumplo 50 ahorita. Y dos, porque las que no vivió las leyó. Y de alguna manera se instruyó y uno puede de alguna manera emitir una opinión con un sustento, con un soporte. Lo que llamamos, o lo que se llama, la Cuarta República, era un sistema de partidos en el que las élites se ponían de acuerdo con las cúpulas de los partidos para mantener un status quo, un establishment que permitiese llevar un modo de vida, una burbuja que dentro de una cierta alternabilidad, sobre todo en los últimos 20 años, terminó siendo una burbuja a propósito de que fueron gobiernos menos asertivos en el tema económico financiero. Estas élites y estas cúpulas de partidos fueron generando una alternancia en el poder, pero cuando las élites sintieron que estos jefes de partido, con los que de alguna manera tenían acceso a la renta petrolera, se vieron en la necesidad, de buscar un outsider, buscar una figura que reemplazara ese sistema de partidos. Hugo Chávez representó eso. Hugo Chávez representó para esas élites que hoy en día sabemos cuáles son. Sí. Financiaron entonces la campaña, lo hicieron visible y lo convirtieron en una alternativa de poder para castigar a las cúpulas de AD y de COPEI en ese entonces, a propósito de que se habían comportado de manera inadecuada con ellos que detentaban el poder económico e intelectual del país, mediático del país. Porque esas son las cosas que se pueden decir por estos medios. Porque mortales como nosotros solamente podemos tener acceso brevemente a determinados medios de comunicación, pero de forma masiva y como tú lo haces con tu medio, por las redes sociales. Entonces, cuando entendemos que fue una degeneración de un estado de partidos, generan la figura de Hugo Chávez y Hugo Chávez, entonces, bueno, ya sabemos lo que sucedió. Degeneró no en un sistema de partidos que se ponían de acuerdo para mantenerse allí en el poder, no, sino un sistema de partido único. Hugo Chávez, mal o bien, logró mantener, mientras estuvo con juicio, mantener una clase política que se prestaba para aceptar gobernaciones, alcaldías y de alguna manera coexistir. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello han cometido el error de matar la gallina de los huevos de oro. Estuvieron a punto de firmar ese acuerdo en Dominicana, pero son tan torpes en este caso, políticamente hablando, por decirlo menos, Maduro y Diosdado, que es que le entraron a patadas a la MUD, a la cúpula de esos partidos que asistieron a esas reuniones para buscar entonces un consenso, un acuerdo en el que se fuese a unas elecciones presidenciales, se le lavara la cara, entre comillas, al régimen internacionalmente, pero son tan torpes que hasta eso no lograron. ¿Por qué? Porque están matando la gallina de los huevos de oro, que era la cúpula de la MUD que se ponía de acuerdo con ellos para ir a procesos electorales. No pueden venirme
venirle a decir a un venezolano de a pie que después de 20 años es que se están dando cuenta con qué clase de ampones políticos estamos tratando. Ahora, pero no me termina de quedar claro, José Alberto, el tema de por qué perdieron esa oportunidad, porque fue un gran error del gobierno el no firmar este acuerdo, porque además, claro, corrieron 3 acuerdos distintos, el de los cancilleres, el de la oposición, el que finalmente presentó el gobierno como un show mediático, pero me pregunto, ¿cuál hubiese sido el resultado, entiendo más allá de la validación de la Asamblea Nacional Constituyente, de encauzar en una vía electoral a la oposición como estrategia, pero más allá de ello, parte de la necesidad de firmar esto implicaba depurar el Consejo Nacional Electoral, lo que es imposible bajo un sistema y un régimen que controla todos los poderes? Entonces, bajo esa premisa, ¿cómo puedes afirmar que fue un error que no firmaran? Es decir, entonces a lo que nos debíamos atener era que se firmara y que luego se incumpliera ese acuerdo cuando ya tendrías a la oposición allí, ¿cómo te digo?, con atada ante el proceso electoral. No me termina de quedar claro ese punto. Definitivo. Ok. A ver, creo no haberme hecho entender, pero entonces vamos a iniciar. Debo asentar mi posición personal de que yo estuve siempre en desacuerdo con ir a la reunión en Dominicana. O sea, eso a título estrictamente personal. En segundo lugar, debo llamar las cosas por su nombre. Yo no veo desde hace rato salida electoral. Razón por la que yo, en lo personal, nunca estuve de acuerdo con insistir en una propuesta de salida electoral bajo estas reglas de juego, bajo este Estado chavista. No olvidemos de dónde viene este Estado. Correcto. Este Estado chavista viene de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hecha en el año 1999. Y vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a hacer un poquito de historia porque es importante para poder comprender lo que no hice entender en mi comentario anterior. Las bases comiciales de esa constituyente del año 99 no las podemos olvidar. No podemos decir que esta Asamblea Nacional Constituyente de ahora sea espuria solamente, sino la anterior también fue espuria. ¿Recordamos o no recordamos el Quino Chávez? De 131 constituyentistas, 127, gracias a una perversa geometría electoral, salieron electos 127 constituyentistas del MBR, porque en eso no había PSUV todavía, en ese entonces. Solamente salen 4 por iniciativa propia, y esto, ojo, por iniciativa propia, incluso ni por partidos políticos de oposición. Esta perversión habla a las claras de lo que se estaba diseñando. Se estaba diseñando un Estado a la medida del traje de Hugo Chávez para perpetuarse en el poder. Entonces, a mí no me pueden pedir a esta hora que defienda la Constitución del 99, cuando si por mí fuera, tampoco debería existir, tampoco deberíamos tomarla en cuenta, ni hablar de esta Asamblea Nacional Constituyente. Entonces ya venimos sangrando desde hace rato. Y a mí no me pidan sacar la cosa esa de la Constitución, caramba, porque es que pienso que es una ofensa a la inteligencia de la gente. Y por eso es que uno llega a la conclusión elemental de que hay un sistema de partido único, que en este caso es el PSUV, que bajo el gobierno de Hugo Chávez logró mantener con algunos pellejos, algunos mendrugos, contentos a la oposición, haciéndoles creer que sí, había la posibilidad de ganarle a él porque estaban ganando algunas gobernaciones y algunas alcaldías. Es decir, que la tesis del cogobierno se ha mantenido y es real. Sí, en algunos casos definitivamente sí es real. Unos por omisión, por ingenuidad, otros deliberadamente, porque, ojo, hay una casta, esto es una casta política, pero es que también hay una casta financiera que viene de la Cuarta República, que ha hecho fortunas enormes, inimaginables, que no nos caben en el cerebro, ni a ti ni a mí, a la sombra de el gobierno chavista, ya sea de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. ¿Qué nombres? Te pongo una situación complicada, pero a estas alturas hay que ser o blanco o negro. Bueno, la investigación, por ejemplo, de esta gente de Derwish, creo, es una investigación que habla a las claras de que algo hubo allí que detuvo esa investigación. Es una investigación que ¿por qué no se le llegó al hueso? ¿Por qué solamente estamos manejando discursos en la Asamblea Nacional? En este caso, una Asamblea Nacional, ojo, que es la única institución legítima realmente en el país.
y más legítima incluso que quien ocupa la silla de Miraflores. En este caso estamos hablando de, bueno, el mismo, el banco Banesco, chico. O sea, y no haga que me gane tantos enemigos ahorita a tan corta edad para la política todavía que me queda. Pero bueno, si me estás preguntando nombres, te doy 2 nombres. Pues entonces, ¿me entiendes? Caramba, el señor Escotet ha hecho una fortuna, o sea, brutal a la sombra de esta gente. ¿Ok? Pérez Abad, por ejemplo, que bueno, terminó siendo también parte del Estado. Sí. Entonces, te podría dar más nombres, pero es como te digo, creo que ganarme muchos enemigos tan temprano. Sí. Pero lo que te quiero decir en este caso es que no solamente tenemos que llamar las cosas por su nombre, sino hacerlo con el sano propósito de no seguir cometiendo los mismos errores que como nación y como país venimos cometiendo. Entonces, ¿qué sucedió? Termina este sistema de partidos que fue sustituido por un sistema de partido único que es peor, que es el partido, que es el PSUV en este caso. A lo que yo me estoy refiriendo que fue un error por parte del dueño del circo, en este caso, el ampón mayor, que es el gobierno. El gobierno mata la gallina de los huevos de oro porque Maduro y Diosdado son torpes. ¿Son torpes en qué sentido? Cuando ellos pudieron mantener ese status quo de coexistencia, negociando gobernaciones y alcaldías con parte de la oposición, porque yo no puedo tampoco entonces decir que toda la oposición, que toda la MUD está en eso. Yo puedo hablar de cúpulas de partidos, pero hay gente honorable en Acción Democrática, hay gente honorable en UNT, hay gente honorable en cada uno de esos partidos, en PJ, en BP, que sencillamente está siendo objeto de una coacción, de una coerción. Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, hay que hablar claro en este sentido. Entonces, que el error no es de la oposición por no haber firmado. No, a lo que me estoy refiriendo es que estos tipos, los ampones, cuando nos ponemos en los zapatos de ellos, pudieron haber mantenido de alguna manera esa coexistencia perversa, indistintamente de, pero estoy hablando del hecho político, más no emitiendo un juicio de valor. Es un error estratégico de ellos haber matado la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? Porque a la usanza de Hugo Chávez hubiesen seguido en esa coexistencia. Pero son tan brutos y tan torpes, a Dios gracias. Porque yo creo que los mayores y mejores enemigos de la cúpula roja ampona política que ocupa el poder en Venezuela son ellos mismos. Y son ellos mismos, y por eso se está dando esta circunstancia en la que la MUD no le quedó otra. La cúpula, en este caso de la MUD, no le quedó otra sino no firmar, obviamente porque era demasiado lo que les estaban pidiendo a cambio. Entonces, en ese sentido, se genera o se agrava aún más esta crisis, a Dios gracias, para ver entonces si ya también hablar a las claras en este sentido. La solución, por supuesto que la tenemos los venezolanos. Y si me preguntas, que no me has preguntado, pero me voy a meter en esas honduras, no sé si es el momento, pero bueno, la solución la tenemos los venezolanos. Claro. Pero fíjate que no estoy de acuerdo contigo en un punto, ¿no? Y es el que tiene que ver con bueno, que gente que ha cometido el error, refiriéndome al gobierno, gente pues bruta, como la calificabas. Yo creo que el gobierno, por el contrario, ha jugado astutamente al diálogo, ha jugado astutamente a la negociación. Y si ves en el preámbulo de los 3 acuerdos presentados, el punto único que en efecto le interesaba al régimen venezolano resolver era básicamente el de las sanciones, porque está claro que ya dentro del país la oposición no tiene ningún tipo de posibilidad, al menos inmediatamente, de capitalizar a las masas. Y si tú no cuentas con el respaldo popular, mucho menos vas a tener el respaldo militar. Como consecuencia de esto, pues hemos visto del 16 al 18 cómo han hecho lo que han querido con nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. E incluso la estrategia del diálogo no nace con Maduro. El propio Chávez fue el primero en establecerla como estrategia. Ganaron tiempo. Y una de las cosas más importantes, donde si me preguntas cuál fue el gran éxito del diálogo para el régimen venezolano, destruir lo que quedaba de confianza en la oposición venezolana. Hoy día la oposición, con lo único que cuenta, con la única bandera, con el único recurso que cuenta, es con el apoyo internacional y las sanciones en concreto. Entonces,
me pregunto si dentro de las estrategias de pronto el gobierno pudo haberlo firmado, además teniendo, como lo decía el día de ayer, los planes A, B y C controlados, porque aún así cambiando CNE y haciendo todo lo que tuviese que hacer, la Asamblea Nacional Constituyente iba a continuar mandando. Y es supraconstitucional, además gobierna de facto en Venezuela y tendríamos un presidente electo que igual estaría por debajo de las decisiones de la Asamblea. Entonces no estoy tan seguro de los errores que pudo haber cometido el gobierno venezolano en tal fin. Pero en todo caso, quiero preguntarte sobre los aciertos y desaciertos de un grupo de partidos políticos que los conoces de adentro. Tú no eres cualquier persona para la política venezolana y tú sabes cómo se manejan los hilos allá adentro. ¿Crees que la oposición venezolana hizo el papel que tenía que hacer? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Mira, no. Pienso que debimos actuar de otra manera como oposición. Pienso que debimos hablarle claro al país por sobre todas las cosas. Es decir, ¿cómo explicar que Caracas vio más de 1 millón de personas en más de una ocasión en sus calles y que resolviéramos entonces hacer horarios para las protestas? O sea, protesta hasta las 2 de la tarde, o sea, no, porque después de las 2, 2 y media, eran acuerdos que se hacían con el alto gobierno por parte de la cúpula de la MUD para que la sangre no llegara al río. ¿Me explico? Sí, completamente. Esto por supuesto, fue degenerando, como tú bien lo dijiste, una erosión sistemática de la credibilidad de la oposición para con su mercado electoral, en este caso, o lo que sería el país que quiere salir de los ampones rojos del poder. Porque aquí hay que distinguir algo. No por chavista alguien merece nuestro descrédito. No. Hay mucha gente que creyó en un proyecto, en un sistema, en un modelo político que le vendieron y que el tiempo demostró que estaba equivocado. Quien creyó en este caso en ese proyecto político. Entonces yo me estoy refiriendo estrictamente a las cúpulas en este caso del PSUV y a la cúpula también militar, que ya hablaremos del tema militar un poco más tarde, que están podridas y que son los grandes responsables de toda esta crisis, que ya no es crisis porque las crisis son finitas en el tiempo. Esto es sencillamente una tragedia nacional que ya está tocando otros países. De hecho, te dejo una pregunta. Tenemos que ir al primer corte. Sabía que esto se nos iba a ir muy rápido. Sí, muchísimas preguntas que las voy a incorporar apenas regresemos del corte. Pero te quiero dejar una para que la vayas pensando. ¿En Venezuela hay una crisis humanitaria o en efecto hemos pasado ya a otro eslabón que vendría siendo el tema del genocidio de nuestra gente? Me lo contesta al regreso de nuestra transmisión del día de hoy. A ustedes estamos en esta transmisión especial, en nuestra edición número 614 ya, acompañados de José Alberto Gil, político venezolano que nos acompaña desde Orlando, Florida, y con quien vamos a tener la oportunidad de continuar con este tema porque no nos quedamos solo en el diagnóstico. Ahora la pregunta obligada que le dejamos también a José Alberto es: ¿cuáles son los próximos pasos y hacia dónde caminará una Venezuela post-chavismo? Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de Américas Noticias, su edición número 614. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa. Me disculpan que en toda el primer bloque no tuve oportunidad de leer ni un solo comentario, pero es que este hombre que está a mi lado, los que me escuchan en la radio, les estoy hablando de José Alberto Gil, pero los que me están viendo a través de YouTube y también con nuestras cuentas de Facebook Live por CNC Florida Central y por mi cuenta personal, saben que hemos tenido una tertulia súper densa. Pareciera que este programa se va a ir muy rápido. Quiero aprovechar, saludo rápidamente a Radio Cumbre 101.9 FM desde Venezuela, en el estado Barinas, en Musical FM desde Ciudad Guayana, también en Venezuela, en los Estados Unidos a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y por supuesto nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central, y en el viejo continente enviamos un abrazo enorme a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España.
Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, y Bajo la Lupa continuamos con este análisis que hemos venido presentando sobre el tema político. En la primera parte hubo mucho diagnóstico, aquí seguramente continuaremos brevemente, pero luego vámonos a las propuestas concretas. No nos podemos quedar solamente, hay una especie de sobresaturación en términos de qué es lo que ocurrió, lo conocemos relativamente bien, ahora hay que ir un paso más allá. Pero quiero incorporar los comentarios, nos saluda Pedro José Fernández desde Bolivia, bienvenido Pedro. Ronald Marcano también nos saluda, gracias por brindar este espacio a los venezolanos, gracias a ti. Berta María también nos acompaña, Charlie Stanford desde Barbados, Andrés García también como siempre, Elías Prato desde Trinidad y Tobago, Mónica Salazar como siempre te envía saludos desde Paraguay. Por allí justamente nos pregunta Pedro, ¿es verdad que Julio Borges pidió asilo en México? Por lo menos yo no tengo esa información, no sé si tú la tienes, pero no. yo no tengo esa información al momento. No podría confirmar. Así es, Alexander Palma también nos acompaña. Elena Aurora nos dice, bueno, por fin, feliz de reencontrarnos. Vamos, Venezuela, que el mundo está contigo, con Vladimir y sus amigos. Alicia Casal nos saluda, Raquel desde Australia, Milton Valderrama. A ver qué más tenemos por acá en preguntas concretas. Por ahí te preguntan, Pedro Fernández, José Alberto, ¿para cuándo el golpe de Estado contra Maduro? Mira, yo apuesto a una salida de cuajo de esta clase política que ocupa el poder en Venezuela. Ellos, sin duda, tienen que salir por una vía no electoral. Y pienso que sí, debe haber hueso sano en las Fuerzas Armadas venezolanas para que sienten posición frente a, en este caso, la cúpula podrida de generales que incluso se les liga con el tema del narcotráfico. Y por supuesto que sí. Fácil no es, pero las contradicciones que se dan, digo fácil no es porque es muy fácil decirlo desde aquí, desde el exterior y no estar allí metido en la arena de la lucha política y en este caso en el mundo del armado, de las Fuerzas Armadas. Es bien delicado, ya sabemos que esta gente es capaz de asesinar en pantalla gigante y en tiempo real a sus adversarios o enemigos políticos como ellos lo consideran. Yo de verdad pienso que lo que puede dar la opción de salir del poder a esta gente son las propias contradicciones en la Fuerza Armada. Son las propias contradicciones porque por vía electoral, con estas reglas de juego, yo sí se lo digo claro a todos los venezolanos y asumo mi responsabilidad. Yo pienso que no están dadas las condiciones para que haya una salida electoral. Tenemos ejemplos como los de Nicaragua. Violeta Chamorro llega al poder. Los sandinistas se dan cuenta que podían ceder el Ejecutivo, pero quedarse con el resto de los poderes. Le ceden el poder a la Chamorro. Después de la Chamorro vino Alemán, que creo que se robó hasta las posetas. Ese hombre fue un corrupto de 7 suelas. Y estos gobiernos, entre comillas de derecha, en Nicaragua, le dieron la oportunidad al sandinismo de regresar como el ave fénix. De sus cenizas resurgieron cuando la derecha quedó desnuda ante el mundo, no tanto el gobierno de la Chamorro, pero sí el de Alemán, y el descrédito de la derecha permitió entonces que ahora Daniel Ortega, para sacarlo del poder, yo no sé cómo va a hacer. Sin duda alguna. Entonces, lo que te quiero decir es que si nosotros, lo que tú bien decías antes de irnos al corte, si no tenemos claro el sistema de ideas que necesitamos para que Venezuela no cometa los mismos errores que hemos venido cometiendo hasta la actualidad, mira, podemos hacer un cambio de esos gatos pardianos que es cambiar todo para que no cambie nada. Por eso pienso que la salida, 1, no es electoral. 2, pienso que las contradicciones de las Fuerzas Armadas venezolanas pudiesen generar un movimiento de soldados y de militares venezolanos que con el apoyo logístico de la comunidad internacional, más no con marines dentro del territorio venezolano, porque a eso yo no apuesto, ni de marines, ni de militares colombianos, ni brasileños. Yo lo que apuesto es a que los venezolanos, y por eso es que Tillerson antes de salir de la gira le dice acertadamente a la Fuerza Armada Nacional, caramba, palabras más, palabras menos, son ustedes los que tienen bajo sus hombros las únicas dos opciones, o renuncia, exactamente. ¿Concuerdas con Tillerson? Exactamente. Entonces, totalmente. Creo que fue un mensaje directo y dejando en claro que
los estadounidenses o el gobierno estadounidense no va a poner en riesgo la vida de sus militares en territorio venezolano, cosa que yo apoyo, porque yo no apoyo ninguna intervención militar en Venezuela, pero sí apoyo que la comunidad internacional apoye una movilización de todo tipo, en este caso a los alrededores, para tratar de disuadir a la cúpula roja que gobierna Venezuela. Es decir, el escenario A, que es electoral, lo das por descontado. Yo no tengo ninguna duda de que la salida electoral sea una solución para Venezuela. Escenario B, la renuncia. Bueno, a eso se puede apostar. Precisamente una acción disuasiva de todas estas fuerzas militares alrededor de las fronteras marítimas y terrestres de nuestro país. Por supuesto que pueden ejercer una presión en la que sin un solo tiro esta gente negocie su salida. Sí. Eso sí es una negociación. Claro. Pero una negociación, o sea, transparente, no una negociación. Para allá va un momento. Y la negociación es para ver de qué color naranja se va a poner Diosdado Cabello, por ejemplo, el uniforme de carcelario, para ver cuál es el naranja que le gusta más. Sí. O sea, pero no. Qué buen punto. Qué buen punto acabas de dar. Y ya voy a seguir incorporando los comentarios de ustedes. Les agradezco además. Y sé que en YouTube vamos a tener oportunidad de tener cualquier cantidad de opiniones. Una de las cosas que veníamos analizando hoy, antes de comenzar el programa, tuve un par de horas pensando en el tema, era justamente eso. ¿Cuál era la posición? ¿Por qué luego del jefe del Comando Sur visitar Colombia, luego de la visita de Rex Tillerson, se mueven casi que en simultáneo los cuerpos militares a las fronteras tanto en Colombia como en Brasil, conociendo por supuesto que hay un tema migratorio muy grave que tienen que controlar en términos de seguridad ciudadana, pero llegando a un punto clave? Y el punto clave es que se ha tratado por todas las vías de disuadir a la fuerza política en Venezuela. Se buscaron procesos internos y secretos de negociación, luego mediaciones incansables, o más de 3 años, no son 2 días los que tiene la oposición con el gobierno sentándose a conversar. Se desgastó sin duda alguna esta opción, que estoy casi seguro que en algún momento el gobierno volverá también a tratarla de utilizar como estrategia, pero que todo pareciera indicar que el mensaje de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Brasil, de Argentina, y se viene Chile, yo lo digo todos los días, Piñera toma posesión en menos de 2 meses, tienes a la Unión Europea con las sanciones concretas y con Canadá, y tienes un silencio que nunca lo había dicho acá y lo voy a decir hoy, un silencio interesantemente extraño por parte de Rusia y de China. Entonces todo pareciera indicar que ahora ya la estrategia se desgastó desde el punto de vista político, ahora vamos a orientarnos al que puede destrabar el juego. Y el que puede destrabar el juego es el componente militar. Y no necesariamente como última acción las operaciones militares internas por parte de la Fuerza Armada venezolana, sino más bien como una medida de disuasión al decir, hey, es que si tú no renuncias, porque ya ha sido demostrado ampliamente que las violaciones de derechos humanos han traspasado todas las fronteras, bueno, ante esa realidad nosotros somos los que tenemos que poner el pellejo ante una posible intervención militar extranjera. Entonces, al no caer, al evitar caer en aquello, pues la solución más sana viene siendo la renuncia. Entonces volvemos al punto. ¿Qué sentido tiene que aun siendo pareciera el escenario que se va a manejar actualmente, todavía escuchamos a partidos políticos discutiendo si van a lanzar o no candidatos, si van a ir o no a elecciones en el caso de que se les permitan las condiciones electorales? Y ya se sabe que es una burla. Y antes de que me contestes, me pregunto si en efecto lo que puede estar ocurriendo detrás de bastidores tenga que ver también con una estrategia que no sabemos leer, que es que la oposición está comenzando o está intentando movilizar calle, coordinar personas con la excusa de estas campañas para luego presionar de manera directa, que puede estar pasando por allí. Debemos creer en lo que está haciendo la oposición hoy día. ¿Qué debemos hacer ante este escenario? Mira, el presidente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ayer en una entrevista en CNN con Fernando del Rincón decía, palabras más, palabras menos, que a él no le tocaba juzgar a la oposición venezolana porque estaba sus distintos actores
en un escenario, en una situación sumamente difícil y que era hasta cierto punto comprensible, entre comillas, entender esta dicotomía que existe y una epilepsia. Es como un saco de gatos. Es decir, no hay una política homogénea de la oposición venezolana porque hay una oposición o una parte de la oposición que está en bancarrota, como es por ejemplo la MUD, y también hay un grupo de venezolanos que no necesariamente estando en partidos políticos, pero que son figuras que tienen peso propio en este caso, pudiesen ofrecer sus servicios al país de una manera distinta y quizás más acertada, porque es que analizar este problema nos lleva fácil otro programa, pero lo que te quiero decir es que en efecto la oposición venezolana tiene parte en descrédito y en bancarrota y otra parte que tiene toda la credibilidad posible, pero no tiene el acceso entonces a los medios para poder mostrarse. Entonces, ¿cuál es la visión que yo tengo de este asunto? Es una situación, aparte de compleja, que eso lo sabemos todos, yo pienso que se necesita, en este caso, unos interlocutores a nivel internacional distintos a los que actualmente tenemos. Por ejemplo, lo que decía el mismo Luis Almagro ayer, y con esto remató esa pregunta que le hace Fernando Rincón y dice, y no podemos dejar de lado que hay algunos opositores que le han hecho el trabajo más fácil al gobierno. Caramba, en el lenguaje diplomático de don Luis Almagro, que no lo tengo yo porque no soy diplomático, lucen esas palabras, pero las cosas hay que decirlas claras. Claro. Sencillamente hay partidos, hay figuras de partidos también que son responsables de la vocería de esos partidos, caramba, que lanzan al descrédito esas organizaciones político-partidistas por sus ambiciones personales. Sí. Porque ¿qué otra razón puede haber para que si ya una parte de lo que llaman la oposición legal de Venezuela no firmó ese acuerdo fulano para las fulanas elecciones, que son un bodrio, que son una burla a la sangre de los muchachos que han caído en las calles de Venezuela, que es una burla a los 25,000 venezolanos que todos los años son asesinados en las calles de nuestro país? Caramba, ¿por qué entonces no decir las cosas políticamente incorrectas? ¿Por qué no hablarle claro a la gente y decirle, mira, no hay salida electoral, no sabemos cuándo va a haber un golpe de Estado, pero lo que sí sabemos son dos cosas: la comunidad internacional se está moviendo en función a ejercer una presión para que esta gente renuncie, y hay algo también importante, que es el embargo petrolero que está en la agenda de Tillerson, léase del gobierno de Trump. Y que está a la vuelta de la esquina. Y que está a la vuelta de la esquina. Difícil decisión, sumamente difícil, pero yo te voy a decir algo con el corazón en la mano. Siempre van a ser menos muertos. Siempre van a ser menos muertos. Y repito, esto es un discurso políticamente incorrecto. Pero como yo no ando buscando votos, yo no ando buscando niveles de popularidad, yo lo que estoy tratando es de sumarme a un grupo de personas que dentro y fuera de Venezuela estamos tratando de generar un sistema de ideas que le brinde a la ciudadanía venezolana la oportunidad de rediseñar el edificio institucional del país. Yo no me estoy dedicando ahorita al juego de la política, que es la lucha por el poder, sino que, bueno, estoy poniendo mi contribución a tratar de construir nuevas reglas de juego. Excelente. Para que el día de mañana los chavistas y no chavistas que estemos haciendo vida política en Venezuela, juguemos a la política, a la lucha por el poder, que esa es la política. La política es la lucha por el poder. No andemos con duermas, ni mucho menos barnizando las cosas. Sí. La política es la lucha por el poder, obviamente, para organizar una sociedad y servirle a la sociedad. Y que el día de mañana, chavistas y no chavistas, juguemos en un tablero de la lucha por el poder, de la política, pero bajo reglas de juego equitativas para todos. Quiero que me hables de esas reglas de juego equitativas, claro, pero quiero seguir incorporando los comentarios. Pero no te terminé de decir lo del embargo petrolero, y disculpa sí, importantísimo. No sé qué va a decir la gente, pero aquí no puedo desaprovechar esta tribuna tan importante. Por Dios. Por supuesto que la estrategia del embargo petrolero nos va a costar muertos. Claro. Ya va, pero sí que igual se está muriendo la gente ahorita. No, pero que van a haber muertos. Mira, nuestras familias que están allá corren el riesgo de morir. Pero ¿qué podemos hacer? Están muriendo, literalmente. Están muriendo, como moscas está muriendo la gente. Pero entonces, ¿qué hacemos? 25, 5, 6 años más de muertos con Maduro al frente del poder. Y lo dijo Tillerson. O sea, eso sería pedirle al pueblo pues que sencillamente se retire. Pero ¿sí? Es preferible un solo sonrojarme una vez que sonrojarme durante 6 años más.
Sí, sin duda, de acuerdo contigo. Elías Prato por allí nos saluda, Noé Pernía desde Madrid, que por cierto, Dios mediante, vamos a tener al periodista Noé Pernía, gran amigo, y bueno, una cátedra de periodismo de aquella RCTV, del mejor tiempo de RCTV. Va a estar acá en Florida, vamos a coordinar, de hecho, fuera del aire te voy a hacer un par de comentarios sobre el tema. Mucho que decir tiene Noé. Sí, por supuesto que sí. Elena Aurora nos dice, no, nunca hace falta semejante ignominia. Cuando pasen los años comprenderán que hasta la idiosincrasia se pierden esos desastres y eso nadie pues sabe lo que significa hasta que no lo sufre. Además, refiriéndose, en el caso de Elena, es cubana, tuvo la experiencia venezolana y es una de las mujeres que más ha expresado el dolor por nuestro país y lo comparte con nosotros día a día cuando nos toca, por supuesto, retratar cosas que pasaron en Cuba y que aún llegaron a ser mucho peores que lo que significó la tan, digamos, sufrida revolución cubana, que todavía seguimos cargando ese lastre. Fíjense, por ahí dice Elena, el miedo lo paraliza todo hasta la me imagino que es concreción. 59 años de Cuba es el mejor ejemplo. Por ahí nos dice Noé, esas élites que llevaron a Chávez al poder siguen existiendo. Sí, y además, Noé, y todos los oyentes, pretenden volver al poder. Correcto. Pretenden regresar al poder. Y tampoco interesado estoy en buscar niveles de popularidad que podemos mencionar apellidos como el de los Cisneros, chicos. Claro. Los Cisneros montan a Hugo Chávez en esa ola. Y ahorita, a esta hora, quieren de nuevo volver a montarse en el poder. Y es precisamente esos venezolanos como Noé, esos venezolanos como nosotros, que en este caso no hemos vivido de un partido político, sino que vivimos, bueno, de nuestras habilidades, nuestros talentos, ahí más o menos podemos hacer algo. Pero lo que te quiero decir es que grupos y élites financieras que nos llevaron a esta tragedia histórica pretenden volver al país otra vez y volver a contratar entonces políticos para colocarlos allí para usufructuar la renta petrolera. Y eso es lo que no podemos permitir. Entonces tenemos que salir en canales como estos, porque por supuesto que en televisión nunca vamos a salir a decir las cosas que la gente tiene que saber, porque entonces hay un proceso de idiotización tan brutal que generan los grandes medios de comunicación. Y eso sabes tú mejor que yo. Pero sabes algo importante, que no podemos permitir salirle al paso, sin duda, a estas élites, que son élites financieras que nos llevaron a esta tragedia, élites mediáticas que nos llevaron a esta tragedia, y el ejemplo de Bailey y Poleo es un ejemplo emblemático que nos retrata de cuerpo entero. Sí, es que justamente eso te quería comentar. El repudio que se sintió históricamente y se siente por el gobierno, por el régimen venezolano, es un repudio que se está comenzando a sentir por las élites del poder, aquellas de que hace 60 años gobernaron y que quieren continuar gobernando. Es que hay microdictaduras en los partidos políticos venezolanos y conozco casos cercanos de los de AD, de los de Causa R, hay muchos casos cercanos. Entonces, ahora lo que hay que hacer es denunciarlo abiertamente, aunque la gente ya sabe, pues siempre es importante hablar a calzón quitado, porque a estas alturas uno no puede seguir guardando la forma, no tiene ningún tipo de sentido. Para nada. Bien, nos dice Elena, pero bien que se han ajustado pues a las patadas, pareciera que les gusta. Dice pues el gran invitado, por ahí dice, bueno, el tema al grano nos está pidiendo Aurora. Por allí, déjeme continuar los comentarios. Que diga quiénes son las élites que apoyaron al loco de Chávez. Ya hablaste, por ejemplo, el caso de los Cisneros. Bueno, es complicado. En el caso de Ingrid, lo que nos comenta es que prácticamente todos los medios de comunicación venezolanos apoyaron a Chávez. Miguel Enrique Otero, Hugo Chávez, Dios, claro que sí. Otero, chicos. O sea, las principales empresas, grandes industrias venezolanas privadas apoyaron a Hugo Chávez, que el tipo los embelezó. Ahora, el asunto es quienes le continuaron el juego. Claro. Ahí es donde está el punto. Y es precisamente el error que no podemos volver a cometer. Correcto. Buscar entonces un mesías, o sea, buscar entonces que mantengamos el mismo juego perverso, simplemente cambiar de élites. Hugo Chávez creó sus propias élites rojas, bueno, que son peor de lo peor. Por supuesto. Exactamente. José Rivas nos dice, Ramírez nos dice, el único acuerdo que era posible en Dominicana era la salida del gobierno, darles inmunidad durante el tiempo de irse del país al exilio. Eso era lo único que se podía firmar.
Hay demasiado dinero que se robó esta gente que tiene que regresar al país para que ayude a la reconstrucción. Suena utópico, pero tiene que haber justicia. O sea, es imposible que esa cantidad de dinero inimaginable en nuestras mentes siga siendo lavado a nivel planetario y que Venezuela requiere esos recursos para revitalizarse de nuevo. Te siguen pidiendo nombres. Varias personas dicen, bueno, pero que digan los nombres de aquellos que estuvieron allí. Ellos lo pidieron un poquito antes, ya los dije. Así es. Bueno, hablando, por ejemplo, del tema de la ingenuidad, hablando de los políticos que está pagando el pueblo con la muerte, Pedro Fernández nos dice, bueno, mis estimados, en Venezuela se va a tumbar de manera violenta el gobierno de Maduro, eso está clarísimo, y se va a enterrar el socialismo, y se le va a cortar la cabeza al populismo. Por eso pregunto al invitado, ¿cómo cree usted que se va a reconstruir el Estado en Venezuela? Y acá vamos a entrar al punto central. Tiene que ver justamente con el paso posterior. Buenísima esa pregunta. Cuando hablamos del tema de la libertad política colectiva, que es un concepto, es una idea que tomamos del maestro García Trevijano, el sabio filósofo y político español, que además es importante dejar en claro que formó parte de quien era la persona que redactaba inicialmente el documento de ruptura con el régimen de Franco. Felipe González termina entregando a García Trevijano, esto es una versión corta del cuento, y estamos hablando de que no hubo una ruptura, sino que hubo un post-franquismo que ya no estaba concentrado solamente en Franco, sino que ahora está concentrado en el PSOE, en el PP, y etcétera, 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 que ya sabemos incluso que hasta el de la colita, ¿cómo es que se llama este tipo del partido? Del chavismo en España, que ya está bien en descrédito, gracias a Dios, pero lo que le interesaba era hacer su negocio para vivir de la política, y esto es lo que llamamos estado de partidos. Entonces, esa transición no debió ser transición, sino ruptura. Es por eso que nosotros, para rehacer el edificio institucional de Venezuela, Pablo Iglesias, exactamente, para rehacer el edificio institucional de nuestro país, necesitamos precisamente tener claro que no es transición lo que necesitamos una ruptura. Cuando hablamos de ruptura, no puede quedar piedra sobre piedra del viejo esquema político que había en Venezuela. Y de lo que vamos a hablar es de algo que nosotros no estamos inventando, como te digo, estamos tomando del maestro García de Trevijano y de una serie de pensadores y sabios españoles que están en su entorno, sino también de don Francisco de Miranda, el generalísimo Francisco de Miranda, que se la pasaba y era gran amigo de Madison, de los fundadores de este país. Ellos hablaban de la importancia de la separación de poderes. La separación de poderes, en el que el Ejecutivo sea realmente controlado por el Legislativo, es tan simple como eso. No estamos inventando el agua tibia. Nosotros sabemos muy bien que la democracia menos imperfecta, que el mejor ejercicio de democracia en el planeta se ejerce en este país que se llama los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando vamos a hablar del legislativo, hablando de la democratización de los partidos y sus legisladores que van a ser, en este caso, potenciales legisladores candidatos a la Asamblea Nacional o al Congreso, como lo querramos llamar, son personas que debieron elegirse en procesos de primarias dentro de sus partidos. O sea, el proceso de democratización de los partidos es importante. ¿Cómo van a participar estas personas? Bueno, me dirás tú, no, primero vamos a hacer una constituyente, para que precisamente la constituyente pueda entonces diseñar cuál debe ser la hoja de ruta a seguir. ¿Estamos de acuerdo? O las condiciones de juego sobre las que se va a trabajar. Vamos a hacer una constituyente, pero ¿cómo hacemos para que los ciudadanos se sientan representados? Porque para que sea una democracia tienen que darse dos cosas. Un sistema democrático debe tener dos cosas que son no negociables: separación de poderes y representatividad de la ciudadanía, no de los partidos. Claro. En esa Asamblea Nacional Constituyente. Circuitos, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, los circuitos electorales para elegir un legislador son 300,000 personas. Son circuitos electorales de 300,000 personas. Nosotros podríamos hacerlo, qué sé yo, de 100,000 personas en Venezuela, por poner un ejemplo, o menos. Pero un poco hacia allá apunta el proceso. El proceso de los candidatos que vayan a participar entonces en esas candidaturas o en esas elecciones para, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente, debe ser un proceso democrático y transparente. No puede haber un Quino Chávez, una geometría electoral que favorezca a... No pueden ser los jerarcas de los partidos que ponen entonces cuáles son los candidatos que van para allá. Porque cuando un jefe de partido dice, el candidato es fulanito de tal y va para el circuito tal, esa persona, ese fulanito de tal, no le debe su candidatura a la ciudadanía, se la debe a su jefe de partido. Además, él no fue electo
uninominalmente. Fue electo por sistema proporcional de participación. Entonces tenemos que cambiar ese sistema de elecciones para que ese sistema de elecciones sea entonces representativo de la ciudadanía. Punto número 1. Punto número 2. Las elecciones del legislativo y las elecciones del ejecutivo tienen que hacerse en fechas distintas, tal como se hace aquí. Precisamente. Por ejemplo, aquí un legislador sabe que no va a mantenerse en su curul si no le responde a la ciudadanía que lo eligió, no a los partidos políticos a los que pertenecen. Claro. Aquí la figura de los partidos políticos es sencillamente una figura meramente electoral que simplemente trata de organizar desde el punto de vista puntual para un proceso electoral y se cierran las Santa Marías, entre comillas, porque aquí no hay ni casas de partido ni nada de esas cosas. Hacia ese tipo de democracia es la que nosotros tenemos. Y sí podemos hacerlo como venezolanos. Ahora, ¿crees que dentro de esa premisa debamos caminar más hacia un régimen de sistema parlamentario, justamente? Como por ejemplo los europeos. No. ¿Por qué? No, porque, por ejemplo, en Inglaterra, ese sistema es un sistema en efecto parlamentario, pero no hay doble vuelta. Entonces, cuando no hay doble vuelta, el legislador que queda en su circuito triunfó, pero los perdedores no se sienten representados. Cuando hay doble vuelta, entonces quienes llegamos de segundo o de terceros, léase, no solamente los candidatos, sino los electores, sentimos que podemos, ir de tú a tú. Ya el voto no es tan irracional, es un voto un poco más consciente y tú sientes al final del día que el que llegó de segundo te representa, el que llegó de segundo aceptó las reglas de juego y el que llegó de segundo de alguna manera va a ser un contrapeso para quien ganó. Claro. En Inglaterra no pasa así. En Inglaterra las elecciones son a una vuelta y ha funcionado. Bueno, sí ha funcionado, pero es imperfecta. Claro, en este caso. Sin duda. Entonces, a eso es lo que, por eso yo el tema parlamentarista yo no lo veo. Hago nuevos comentarios. Ya el tiempo se nos fue hace rato en ambos bloques. Dios Sabía mío. Que esto iba a ocurrir. Y desde ya entonces te invito a continuar con esta discusión. Hay que inventarse otra así visita. Es, de pronto un especial. Podemos hacer algo especial para compartir con mucho más tiempo, claro. ¿no? Bueno, por allí nos dice Noé, banqueros como Escotet, Pérez Abad han hecho una fortuna en el chavismo, tú lo comentabas. Por favor. Los bolichicos, Erwick, las importaciones del Ecuador. Si hay una clase que se benefició de la ambición de poder del PSUV. Ya va, pero hay que agregar algo. Ajá. Porque no lo pregunta, pero vamos a poner todo más picante para que te queden ganas de que me traiga otra vez. Que no es mentira, además. Sí. Financian los partidos de la MUD. Los bolichicos. Claro. Financian los partidos de la MUD. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. La jugada del cogobierno está allí. Entonces, por eso te digo, es un estamento. Entonces, no es solamente sacar a estos ampones del poder, que es el primer paso. Sí. No, es adecentar al país. Y eso pasa por diseñar reglas de juego. El señor Mendoza quiere seguir participando de la harina pan. Bueno, va a competir con 4 más que hagan harina pan. Claro, por supuesto. Que además felicito a Mendoza por echarme, aunque sea un enemigo, un amigo más bien, que creo que lo más inteligente que hizo fue precisamente no prestar su nombre para esa candidatura, que sencillamente era una jugarreta. Poco inteligente de su parte si la aceptaba, pero demostró porque es un próspero empresario, porque es un líder empresarial que necesitamos en el país para levantarlo de nuevo en lugar de estar en el ámbito político. Yo al menos pienso que Mendoza es un líder fundamental para rehacer entonces todo lo que es el tema de la comercialización de productos en el país y que bueno, que compita. Pero no necesariamente... Yo entiendo el punto, pero no necesariamente tiene que ser un buen presidente, que volvemos al punto. Si estamos acostumbrándonos a buscar a los grandes caudillos, hay que quitarnos de la mente eso en la estructura. Ocupémonos de crear reglas de juego claras, reglas de juego, separación de poderes, que lleguen presidentes el que quiera, mediocre o no, pero tendrá contrapesos. Por supuesto. Tendrá contrapesos. Aquí un presidente de la República, aquí en los Estados Unidos, por más que quiera hacer, tiene contrapesos y tiene un stopper que lo detiene. Preguntas que nos quedan por fuera. No la podemos contestar ya el día de hoy. Está bien, hemos hablado de historia, hemos dado el gran contexto en términos concretos. Cómo salir de esta pesadilla y luego de salir de esta pesadilla, cómo construir, cómo utilizar, cómo digerir esa libertad político-colectiva. Tenemos que hablar de eso. Hoy no nos dio el tiempo, pero por supuesto quiero primero agradecerle a ustedes. No te imaginas la cantidad de programas que de preguntas que nos quedaron por fuera. Me encantaría que luego tengamos la oportunidad de revisarlas y de contestarlas por esta vía. Igual, claro. Y pues a José Alberto, definitivamente
definitivamente, hermano, si es posible, te queremos la semana que viene y vámonos a las propuestas de lo que viene. El tema del diagnóstico que teníamos que hacerlo, lo hacemos todos los días y ya hoy día el venezolano, el latinoamericano nos pregunta ¿y qué hay que hacer de ahora en adelante? Pues ese programa exclusivamente se va a dar para hablar de cuáles son los próximos pasos en concreto para sacar a Venezuela de este pozo en el que se consigue y llevarla al punto que se merece. José Alberto, muchas gracias por haber venido. Por favor, gracias a ti ustedes por la también. invitación. Bueno, por supuesto, ¿no? Para mí un honor tenerte acá en casa. Y bueno, lo vamos a tener, Dios mediante, para conversar en concreto sobre esta propuesta de libertad político colectiva, hablar de este nuevo sistema político que nos está proponiendo José Alberto. Seguramente no lo hace solo, tendrá un equipo que lo acompaña y que Dios mediante lo tendremos la semana que viene. Así que todos ustedes, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos, como siempre digo, será hasta mañana.